No sé Sí, si me escuchan porque no me contestan. sí, licenciado. Ajá. En el ciclo de Krebs también se da una fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Que proporciona un GTP, pero ese GTP es equivalente a un ATP, tiene la misma capacidad energética. Licenciada, en este caso, en Harper se menciona que lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? De Sí, que cuando todos los, qué sé yo, la energía de los que están arriba del ATP, cuando se unen sí. con ADP, pueden formar ATP, ¿verdad? Pero, ¿qué importancia tiene cuando el ATP dona su grupo fosfato a los grupos, a los que están abajo? Por ejemplo, la glucosa para convertirlos a ADP. ¿Tiene alguna importancia eso? Sí, claro, porque ahí tenemos la glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ver cuando vean, quiero ver, gluconeogénesis, creo. Ahí creo que se ve eso. Espérenme, quiero ver, gluconeogénesis. Déjeme buscar cómo se llama la clase que a mí ya se me olvida, pero ya lo vamos a ver. Espérenme, se llama así, oxidaciones, metabolismo del glucógeno, bioxidativa, digestión, glucógenes, glucólisis. Sí, en gluconeogénesis la van a ver junto con la bioxidativa directa, pero en gluconeogénesis van a ver eso de que la glucosa 1-fosfato, ¿verdad? En un momento se va a desfosforilar y producir la glucosa libre que puede salir de la célula. Cuando ustedes estudiaron la glucólisis, ¿verdad? Les dijeron de que la glucosa tenía que ser fosforilada en el primer paso de la vía glucolítica para que la glucosa no se salga de la célula, ¿verdad? Ya fosforilada, pues es como un ancla que se le ha puesto para que no pueda migrar fuera de la célula. Y en la gluconeogénesis es al revés, ¿verdad? Tiene que desfosforilarse para que pueda salir la glucosa de la célula y vaya a ser utilizada por las células que lo necesitan o los organismos que lo necesitan. Esa glucosa para generar energía. No sé si me explico. ¿Hola? Sí, licenciada. Aquí pregunta otra compañera que tampoco le sirve el micrófono, que si puede explicar el esquema de la diapositiva 9. De la nueva. Vamos a ver cuál es la nueva. Catabolismo y anabolismo. ¿Qué quiere que le explique de ahí? Fíjense que aquí en los comentarios solo puso la compañera el esquema de la diapositiva 9, pero no puso específicamente el qué. Sí, porque quisiera saber específicamente qué es lo que necesita que le explique, porque ya esa ya la vimos también, ¿se recuerda? Cuando estábamos viendo la diapositiva 10 también, estuvimos ahí jugando con las dos. Pero dígale, pregúntele específicamente, por favor, qué es lo que necesita saber, que le explique. Vaya, sí, ahorita ya la escuchó, sí, ya va a escribir, me imagino. Ok, vale, de acuerdo. Licenciada, yo tengo una pregunta. Sí, dígale, Ana. Lo que comentaba acerca de, cuando ahorita que hablaba acerca de la gluconeogénesis, según yo tengo entendido, no sería más que todo como el paso de, bueno, la reacción de piruvato a glucosa 6-fosfato en cuanto a una ruta anabólica.
Es que usted está hablando de qué ruta. En cuanto a la gluconeogénesis, pero en la ruta anabólica. Sí, porque la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como por ejemplo el piruvato, el lactato, algunos aminoácidos glucogénicos, ¿verdad? Entonces es la ruta reversa, digamos, de la glucólisis. Gracias, licenciada. No sé si comprendió. Sí, gracias. ¿Quién más? Ya contestó la compañera, dice que quiere saber cómo se da la conversión de los nucleótidos. La conversión de los nucleótidos. No le comprendo la pregunta. Tal vez lo que ella quiere saber es la reducción. O sea, cuando se da una reacción redox. Ella puso aquí el esquema de la diapositiva 9 y después puso cómo se da la conversión de los nucleótidos, pero solo eso escribió. Lick quizás se refiere a quizás explicar lo que es la convergencia y en el esquema que dice convergente y divergente. Los procesos catabólicos y los procesos anabólicos, ¿será? Sí, dice que eso es. Ah, bueno, esa es otra cosa. Veamos, entonces vamos a repetir de nuevo que los procesos catabólicos es cuando todos aquellos nutrientes, ¿verdad?, se convierten en combustibles y estos combustibles también se van a degradar o se van a oxidar hasta generar energía, ¿verdad? En este caso, dice que el catabolismo es el proceso degradativo, ¿verdad?, del metabolismo, donde los nutrientes orgánicos se convierten en productos más pequeños y sencillos. Tenemos, por ejemplo, el ácido láctico. Cuando la glucosa se degrada en condiciones anaeróbicas, ¿verdad?, va a llegar a este compuesto que se llama ácido láctico. O que estos compuestos llegan a CO2, por ejemplo, el ciclo de Krebs es el mayor productor de CO2. O si produce amonio. Por ejemplo, los aminoácidos, cuando se desaminan, ese grupo amino, ¿verdad?, toma un hidrógeno del ambiente y se convierte en un producto altamente tóxico que se llama amonio, ¿verdad? Bien, entonces, cuando todos estos compuestos se reducen a estas moléculas tan sencillas, esto se llama el proceso de catabolismo. Y durante todo ese proceso de conversión de las moléculas o combustibles a estas moléculas sencillas, se va desprendiendo esa energía que tienen encerrada, ¿verdad? Entonces, esa energía que se está desprendiendo de estos compuestos que se han oxidado hasta estos compuestos pequeños, ¿verdad?, lo va a atrapar estos nucleótidos, ya sea el NAD, que aquí lo tenemos, y lo vemos en el esquema, ¿verdad? Aquí lo tenemos, NAD, no, me la pasó, estamos en la 9, ok, gracias, NAD, NADP o FAD. Estos nucleótidos acá, o ADP, ¿verdad? Estos nucleótidos NAD, NADP, FAD están oxidados. Y cuando toma esa energía en forma de electrones o de equivalentes de reducción, entonces estos transportadores electrónicos que están oxidados se van a convertir en reducidos, como por ejemplo NADH, NADPH, FADH. Ahora bien, ¿para qué sirven estos compuestos?
Aquí está encerrada la energía química que se ha liberado de la degradación o del catabolismo de estos combustibles o de estos nutrientes. Entonces, esta energía química, ¿para qué va a servir? Para los procesos anabólicos, ¿verdad? Es decir, que los procesos anabólicos, también llamados biosíntesis, son aquellos que de precursores pequeños y sencillos se van a integrar para formar moléculas grandes y muy complejas, como por ejemplo los lípidos. Se va a sintetizar un triacilglicérido, pues va a necesitar de 4 tipos de moléculas, 3 ácidos grasos y el esqueleto carbonado que se llama glicerol. Entonces ahí se está formando de moléculas sencillas a una molécula ya compleja, ¿verdad? También los polisacáridos. Ya dijimos pues anteriormente que un carbohidrato está compuesto por miles y miles de moléculas de glucosa que están unidos por enlace alfa-1, 4 glucosídicos o alfa-1,6 glucosídicos en los puntos de ramificación, como sucede en el almidón. El almidón, acuérdense que está formado por 2 partes, la amilopectina y la amilosa. La amilopectina es una molécula ramificada y la amilosa es una molécula lineal, pero que está enrollada. ¿Se recuerdan? Es como se recuerdan que antes los bolígrafos traían, no sé si ahora, un resorte. ¿Se recuerdan? Hola. Sí, sí. Ok, entonces Sí. la amilosa así en esa forma está. Es una molécula helicoidal, pero si la estiramos es una molécula lineal, ¿verdad? No así la amilopectina, que es una molécula ramificada. Entonces, pero eso sí, está formada por miles y miles de unidades de molécula de glucosa. En los puntos de ramificación, en la amilopectina, están unidas estas moléculas de glucosa por enlace alfa-1,6 y en forma lineal por enlaces alfa-1,4. Bien, entonces ahí pues se están formando estas moléculas complejas, vea como son los polisacáridos, o las proteínas. Las proteínas de que están formados. ¿Alguien me puede decir? De residuos de aminoácidos. De residuos de aminoácidos, correcto, ¿verdad? Unidos por qué tipo de enlace. ¿Hola? Peptídico. Enlace peptídico. Enlaces peptídicos. No sé si ya vieron esa clase. Creo que sí, ¿verdad? Sí, en aminoácidos lo vieron. Por enlace peptídico. Acuérdense que es un enlace bien fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí pues es otra molécula muy complejas y grandes, ¿verdad? Entonces, resulta que esa energía química que se desprendió de los procesos catabólicos se va a utilizar para la síntesis de estos grandes complejos, ¿verdad? De estas moléculas grandes. Por lo tanto, dice, estas reacciones van a requerir del aporte de energía en forma de ATP y de poder reductor. ¿Se recuerdan que hace un momento les decía de que el NADPH es el único transportador electrónico que no llega a la cadena transportadora de electrones, sino que se va a utilizar para los procesos, ¿verdad?, de la síntesis de moléculas altamente reductoras, como son, por ejemplo, los ácidos grasos. Ahí se va a utilizar el NADPH y también en otras reacciones químicas que en este momento no se las voy a decir para no confundirlos aún más, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, Lick, Hola. a manera de síntesis, para que me escuche si tal vez lo he entendido bien. Sí, O sea claro. que el catabolismo es lo mismo que una reacción convergente. Y esa reacción convergente, según la energía libre de Gibbs, se va a clasificar como una reacción endergónica. Y esto va a ser igual a una reacción exotérmica.
No, no, acuérdense, ahí, por ahí hay una lámina donde les he explicado, ¿verdad? Que es una reacción endergónica, que es una reacción exergónica, que es una reacción endotérmica, que es una reacción exotérmica. Hay una lámina por ahí, si no me equivoco. Quiero ver dónde está. Para que no se me vaya, aquí está. Es la lámina número 21. En todos los procesos vivos vamos a hablar de reacciones endergónicas o de reacciones exergónicas. ¿Me explico? No me van a confundir. ¿Hola? Una pregunta, entonces, ¿podría ser correcto asumir que una reacción o un proceso endotérmico es igual a un proceso endergónico y un proceso exotérmico es igual a uno exergónico? En el sentido Sí. de que uno libera calor y otra energía. Correcto. Así lo podemos entender, pero no me vayan a confundir que las reacciones endergónicas y exergónicas se dan en la célula viva, ¿ya? Y las endotérmicas y exotérmicas, pues, como les mencionaba, creo temprano, no recuerdo, sobre, por ejemplo, una reacción que hicieron en química general o química orgánica, no sé, donde en algún momento en un laboratorio les dijeron que pusieran hidróxido de sodio, una cantidad, en una cantidad de agua en un Erlenmeyer pequeño, ¿sí? Y que lo mezclaran y luego que lo tocaran con la mano a ver qué es lo que sentían. ¿Se recuerdan? ¿Cómo? ¿Qué temperatura? Sí, No sé si al ponerse el hidróxido de sodio en el agua, liberaba, se sentía calor en el tubo. Caliente, ¿verdad? Entonces es una reacción exotérmica. Esa es una reacción exotérmica. Entonces las reacciones que terminan en gónico, para que no se les olvide, ¿verdad? Son las que se dan en una célula viva, en procesos químicos, como por ejemplo en el catabolismo, pues se dan procesos exergónicos. No sé si me comprendió. Sí, entendí perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, Sí. una compañera pide que explique en la guía la diapositiva número 19, que es la segunda ley de la termodinámica. Ajá. ¿Y ahí qué necesita que le explique? Pues Toda la solo pidió segunda que ley, lo explique. Esto lo vieron en bachillerato, ¿verdad? Veamos qué dice la segunda ley. En todos los procesos naturales o espontáneos aumenta la entropía que representa con la S, ¿verdad? Del universo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que en el universo tiene siempre la tendencia a un aumento del desorden. Por lo tanto, la entropía de cualquier sustancia pura en un equilibrio termodinámico, tiende a ser cero a medida que la temperatura tiende también a llegar a cero, ¿verdad? Esto pues será posible, ¿verdad?, al acercarse indefinidamente al cero absoluto, ¿verdad? Por lo tanto, nunca se puede llegar a él. Veamos entonces ahí qué es la energía libre de Gibbs. Es la energía capaz de realizar un trabajo. Y para ello tenemos una formulita ahí. Eso olvídense que no se lo voy a preguntar, ¿verdad? Donde dice que delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Y ahí tienen los significados, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Están, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos va a servir para poder entender la siguiente diapositiva, la número 20. La importancia del delta G, cuando es positivo, cuando es negativo, ¿verdad? Y cuando el delta G es igual a 0.
Esa es la importancia, ¿verdad? De que delta G nos va a predecir, ¿verdad? La reacción, si la reacción que se está dando es favorable o no es favorable, dependiendo del signo que tenga. Si es un delta G positivo, pues esta reacción es endergónica, ¿eh? Y por lo tanto va a ser una reacción desfavorable. ¿Por qué es endergónica? Porque en la reacción va a necesitar energía, ¿verdad? Necesita energía. Por eso es desfavorable. En cambio, cuando su delta G es negativo, esta reacción es exergónica, ¿verdad? Y la reacción va a ser favorable, ¿verdad? Va a ser favorable, en el cual esto lo pueden entender con la diapositiva número 22. Hola. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Verdad? Cuando el delta G es negativo, cuando el delta G es positivo, ¿verdad? Si una reacción es exergónica, ¿qué significa? Que libera energía. Que libera energía. Y si hablamos del proceso metabólico, ¿en qué etapa estamos o en qué fase del metabolismo estará esto? Si está liberando energía. En la etapa final. Catabolismo. No. Tenemos esa fase. Hablemos de fase entonces. ¿Qué fase del Catabolismo. Catabolismo, ¿verdad? Mm. Entonces su delta G aquí será negativo, ¿verdad? Por lo tanto, la reacción es favorable. Y en la otra figura, en esta, ¿verdad? Su delta G es positivo. ¿Por qué es positivo? ¿En qué fase del metabolismo estamos? Anabolismo. En el anabolismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que es una reacción desfavorable, que es una reacción endergónica, o sea, que necesita energía, ¿verdad? No sé si le quedó claro. Ya se están saliendo bastante, ¿verdad? Ya es noche. Sí quedó claro, dice la compañera. Vaya, gracias. ¿Alguien más? Hola. Sí, licenciada. Sí, licenciada, yo tengo una pregunta. Vamos a ver, Sofi. Es más que todo lo que estaban hablando en ese momento, pero yo le iba a preguntar, pero ya no pude. En cuanto al NADP, ¿verdad que mencionó que era el único nucleótido que no entraba a la cadena transportadora de electrones? ¿Cuál? Pero en cuanto al NADP. Correcto, NADPH. NADP. Sí. Ajá, entonces en este caso, en el catabolismo se encuentra oxidado. ¿Por qué esa fue mi duda? ¿Se encontraba oxidado o reducido? Veamos, regresemos de nuevo a la diapositiva. Esta está en Harper, que es la diapositiva número 9. Veamos la diapositiva. Si usted observa, acá, no sé si me ve el mouse. ¿Acá? ¿Lo está viendo? Hola. Sí. Aquí, ¿esto lo está viendo? Sí. Vale. Estos son los transportadores electrónicos. NAD, NADP, FAD. Aquí están en un estado de oxidado. Aquí están oxidados, ¿verdad? No han atrapado energía, digamos. No han atrapado electrones. Electrones, vamos a poner la palabra electrones. O también llamados equivalentes de reducción. Entonces, están listos para atrapar esa energía en forma de electrones o equivalentes de reducción que se han producido en esta fase, en la fase del catabolismo.
Por lo tanto, este NAD, NADP, FAD que están oxidados y al atrapar esos equivalentes de reducción o esos electrones, ellos se vuelven reducidos. ¿Cómo quedan? NADH, NADPH y FADH2. Aquí están reducidos. De estos, yo me atreví a decirles, para que no se me confundan, que el único que no entra a la cadena transportadora de electrones es el NADPH. El NADH y el FADH2 son los que llevan los electrones a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. ¿Para qué? Para la síntesis de ATP. No sé si me comprendió. Sí, sí, gracias. ¿Segura? Sí. ¿Sofía? ¿Verdad? Sí, Vale. sí. No se me vayan a confundir, por favor. ¿Alguien más? Licenciada, ¿se escucha? Dígame. Sí, dígame. Ahora sí ya me sirve el micrófono. Y no me Ok, quiero bueno. quedar con una duda que tenía, una espinita en la diapositiva número 10. En la 10, veamos. Ajá. Con respecto a los precursores y al producto final. Sí. En la reacción metabólica lineal que está en el lado izquierdo, Sí. el precursor inicial sería glucosa 3-fosfato. No, esa es una parte de la vía glucolítica que puse ahí como un ejemplo. En la glucólisis comienza con la glucosa, ¿verdad? Glucosa 6-fosfato. Sí, digamos, en dado caso, la glucosa 6-fosfato sería el precursor, ¿verdad? Y el producto final, el piruvato. Vale, no, permítame. Veamos así. Imagínense, vete de imaginación. Tenemos la molécula de glucosa que está fuera de la célula, ¿verdad? Entra al interior de la célula, específicamente al citosol, a través de unos transportadores, uno que se llaman GLUT. Cada uno tiene números, 1, 2, 3 y no sé cuánto. Vale. Pero lo importante es que el GLUT, esto lo hace que la glucosa, que es una molécula hidrofílica, pase al interior de la célula, que es el citosol. Ahí llega la glucosa. Cuando llega la glucosa es el precursor inicial de la vía glucolítica. ¿Me explico? Entonces la glucosa va a sufrir un proceso químico, ¿verdad? Enzimáticamente, que se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa eso? Que el carbono 6 de esa glucosa se ha fosforilado. Entonces, el producto de esa primera reacción es glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se convierte ahora en el sustrato de la segunda reacción. Obtenemos otro producto. Ese producto se va a convertir en sustrato de la tercera reacción. ¿Me explico? Sí, le comprendo. Hasta entonces, los productos intermediarios o los metabolitos intermediarios, mejor, ¿verdad? Metabolitos o intermediarios metabólicos, como se le quiera llamar, son aquellos que están entre la glucosa que entró a la célula hasta el producto final de la vía, que es el piruvato. Todos esos que se generaron son los metabolitos o intermediarios metabólicos. Esta figura que tenemos acá es la segunda fase de la vía glucolítica, o sea, la etapa oxidativa, ¿verdad? Pero bueno, no es la clase de glucólisis, sino que es por un ejemplo de una vía lineal. No sé si comprendió. Sí, comprendí. Muchas gracias.
Sí, Pero, pero por favor no se me vaya a confundir. Entonces Si en serían el examen le 4. preguntan de la vía glucolítica cuál es el producto inicial, no se vayan a agarrar de este. ¿Me explico? Sí, sí. Porque esta es la yo me- etapa. Entonces serían Disculpe, 4 licenciada. metabolitos intermediarios. ¿Perdón? Serían 4, no 3. Es que hace un rato dijo que eran 3 los intermediarios. Ah, Ahorita no, me lo que pasa es intermediarios. que yo lo estaba viendo cuando lo estaba viendo solo veía 3, no veía el último, Ok. ¿verdad? Licenciada, respecto a esa misma diapositiva, ¿Sí? por ejemplo, siempre dejando de ejemplo esta vía lineal. La glucólisis como tal comprende 10 reacciones, entonces el precursor de todo eso va a ser la glucosa. Sí, correcto. Pero a lo que voy y más o menos le comprendo al compañero es que a la reacción 1 mi producto va a ser glucosa 6-fosfato y lo que está en medio es la desfosforilación del ATP. Entonces ese podría ser ejemplo precursor glucosa y mi producto la glucosa 6-fosfato. Y lo que está Sí. en medio van a ser todas las enzimas que me ayudaron a llegar al glucosa No, corazón, 6-fosfato. no nos confundamos. Ujú. Como estamos hablando de una reacción, ¿se recuerdan de la clase de enzimas que les mencionaron? Que el sustrato A nos va a dar el producto B, del producto B va a surgir otra molécula C y así sucesivamente, ¿se recuerda? Sí, sí. Tengo idea que les pudieron poner ese ejemplo. Aquí no cuentan las enzimas en los intermediarios metabólicos. Lo que cuenta son los productos. Como la vía glucolítica que tenemos como ejemplo de vía lineal, ¿verdad? Va a comenzar con un sustrato, ¿verdad? Toda reacción enzimática comienza con un sustrato y termina con un producto. Pero ahí hay alguien que va a ejecutar esa reacción, ¿verdad? Que es la enzima específica para ese sustrato. Pero en este caso estamos hablando de metabolitos o intermediarios metabólicos, las enzimas no cuentan. Lo que cuenta es el producto. No sé si me comprende. Vaya, por ejemplo, en la figura que tenemos acá, tenemos glucosa 3-fosfato. No, perdón, es glicerol 3-fosfato. Este es glicerol 3-fosfato, no es glucosa, es glicerol 3-fosfato, porque ya estamos en la etapa oxidativa. Este sería sustrato de esta enzima, ¿verdad? Que se llama, que es una oxidación, ¿verdad? Y una fosforilación. Entonces ahí interviene una enzima, ¿eh? Para dar como producto el bifosfato, el glicerol bifosfato o 3-bifosfato, ¿verdad? Entonces ese sería el producto de esta reacción. Este producto va a servir de sustrato para la siguiente reacción, para que nos dé este producto. Ahora bien, si tomamos en cuenta como ejemplo esta parte de la vía glucolítica, decimos que el precursor es el glicerol 3-fosfato o el sustrato inicial de esta segunda fase de la vía glucolítica, y su producto final es el piruvato. Sí, entonces a eso quería llegar. Si la glucosa va a ser el precursor de toda la glucólisis y es la primera reacción, Correcto. entonces la reacción de la 2 a la 8 o la 9 podrían ser mis metabolitos intermediarios porque todos ellos me están ayudando a llegar al producto que es el piruvato. Correcto, sí, sí, sí. Todos los metabolitos de la vía glucolítica, como ejemplo, porque hay cientos de miles de
de vías metabólicas, ¿verdad? Pero los intermediarios metabólicos son aquellos que están entre el producto inicial o el compuesto inicial, que es el sustrato, ¿verdad? Hasta dar el producto que se espera de esas reacciones, ¿verdad? Que sería el producto final. Entonces, en la vía glucolítica sería la glucosa como tal, cuando entró a la célula, sería el sustrato, hasta el piruvato, que es el producto final de la vía. Entonces, todos los compuestos que usted encuentre entre estas dos sustancias son los metabolitos o intermediarios metabólicos. Como por ejemplo el G3P, el BPG, el 3PG, todos Correcto. esos pueden contarse como metabolitos. Esos son metabolitos o intermediarios metabólicos. ¿Otra pregunta? Porque ya casi estamos terminando. Ya llevamos casi hora y media. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta, licenciada, con la diapositiva 9. ¿A qué se refiere con convergente en el anabolismo? Con divergente, perdón. Va, divergentes. Sí. Ok. Veamos entonces qué es lo que dice, cómo se define anabolismo. Veamos. Dice que también se conoce con el nombre de biosíntesis. Es decir, que de moléculas chiquitas, pongamos sencillas, se van a formar moléculas muy complejas, ¿verdad? Ahí si usted ve la flecha azul, esta grande, ¿verdad? En la parte del anabolismo, vemos que de moléculas o precursores sencillos, como son los aminoácidos, nos va a formar proteínas, que son macromoléculas, ¿verdad? De azúcares, que en este caso pudiera ser la glucosa, nos va a formar polisacáridos, como por ejemplo el almidón, que es un polisacárido, ¿verdad? También tenemos los ácidos grasos, que es una molécula sencilla prácticamente, ¿verdad? Y nos va a formar los lípidos, como por ejemplo los triacilglicéridos. También tenemos las bases nitrogenadas, que aún eso lo van a ver en bioquímica 2, ¿verdad? Que a partir de las bases nitrogenadas, que es adenina, timina, ¿verdad? Guanina, adenina, ya les dije, ¿verdad? Timina, guanina, y la otra no me recuerdo en este momento, nos van a formar los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que son grandes moléculas. Por ejemplo, tenemos el NAD, ¿verdad? Que forma parte de los ácidos nucleicos. No sé si comprendió. Sí, le comprendí bien. A grosso modo podríamos decir de que divergente se refiere a formación de moléculas grandes. Claro. De algo chiquito va a formar una gran molécula, ¿verdad? Pues sí, Y gracias. de una gran molécula podemos llegar a algo chiquitito. Vaya, si nos vemos en la flecha de arriba, que es la roja, ¿verdad? Que es el catabolismo, vemos, por ejemplo, que, déjenme ver, el almidón, por ejemplo, ¿verdad? Que está formado por miles y miles de moléculas de glucosa. Se va a degradar una molécula de glucosa, esta se va a oxidar, que ya vimos en la vía glucolítica, y nos va a llegar a producir al final del camino, ¿verdad? Hasta que formar ATP, nos va a dar CO2. Por ejemplo, si la glucosa, vaya, así a grosso modo, para que me logren entender. La glucosa entra a la vía glucolítica
tenemos como producto final en condiciones aeróbicas, estoy hablando. Entonces, porque la respiración celular de eso se trata, ¿verdad? Es una secuencia. La glucólisis, la glucosa sufre el proceso de oxidación hasta piruvato. Cuando se tiene piruvato, entra a la mitocondria, a la matriz porque eso sucedió, la glucólisis sucede en el citosol. Se obtiene piruvato y este piruvato se transporta al interior a la matriz de la mitocondria y ahí se da una reacción de acople, así se llama esa reacción, donde el piruvato sufre un proceso de descarboxilación, donde participa un complejo enzimático que se llama PDH, y nos va a producir acetilcoenzimo A. Eso está sucediendo en la matriz de la mitocondria. Este acetilcoenzimo A, mientras se da esa reacción de acople de piruvato hasta acetilcoenzimo A, hay producción de CO2, ¿verdad? Entonces, este acetilcoenzimo A entra al ciclo de Krebs, donde este acetilcoenzimo A se condensa ¿con quién? ¿Con qué intermediario metabólico del ciclo de Krebs se condensa? ¿Con quién? Wilber, no lo escucho. Con el oxalacetato. Con el oxalacetato, y nos va a dar como producto, ¿quién? Citrato. Citrato. ¿Verdad? Vamos a hacer un trato, quizás, ¿verdad? Entonces, citrato, ¿qué enzima participa ahí? O la citrato sintasa. La citrato sintasa. Y si ustedes se recuerdan, si ya estudiaron, ¿verdad? Esa clase, porque creo que entra en el examen, van a seguir toda la secuencia del ciclo de Krebs y en todo ese proceso se está produciendo CO2. Se está produciendo equivalentes de reducción que los está atrapando el NAD y se convierte en NADH. Se está formando un FADH. Y estos tres NADH y este FADH entran a la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué? Para que se reoxiden esos cofactores, regresen al ciclo de Krebs para seguir capturando, ¿verdad?, equivalentes de reducción. No sé si me explico. Entonces, por eso ustedes ven aquí en esta diapositiva, ¿verdad?, los productos finales, ¿verdad?, que están desprovistos de energía. En la lámina número 9 estamos. Estamos en la lámina número 9. Entonces, este proceso es convergente porque tanto los carbohidratos, en este caso la glucosa, las grasas, en este caso serían los ácidos grasos, las proteínas, en este caso serían los aminoácidos. En la lámina que me acaba de poner su compañera, que es la número 12, lo van a entender mejor, ¿verdad? Cuando sufre el proceso de catabolismo, se está desprendiendo toda la energía en forma de equivalentes de reducción o de electrones y que los están atrapando, estos, los está atrapando los nucleótidos estos, ¿verdad?, o cofactores que están oxidados, que es el NAD, el FAD, el NADP, y se convierten en cofactores reducidos, donde está encerrada la energía química, ¿verdad? Entonces, no sé si le quedó claro, joven. ¿Hola? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. ¿O le quedó como el chocolate, oscuro? No, sí me quedó claro. Va, ¿otra pregunta? Ya casi termino, ya tenemos hora y media. Yo creo que si ya no hay más dudas, hasta aquí podemos dejar la asesoría. Bueno, si ya no hay más dudas, ¿verdad?
Sí, porque ya se salieron bastantes. Ya solo hay, ¿cuántas? 68, 80, no sé cuántas quedan. 80. 79, ya se fue Daniel Enrique. Quizás va muy lejos, ¿verdad? Ay, Todos van lejos, quizás, ¿verdad? súper lejos. Bueno, entonces hasta aquí quedamos y buena suerte para el examen, ¿verdad? Estudien. Cualquier cosa, pues con su representante, con Met, se me escapó el nombre. Maetsi. Maetsi, gracias Maetsi por su colaboración. Cualquier duda que se comunique con usted y a ver si la podemos resolver, con mucho gusto, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, pasen Muchas buenas gracias, noches. Lick. A la orden. Ya me Gracias, Lick. Gracias, Bueno. Lick. Gracias, Lick. Vaya, descansen y Gracias, mañana Lick. échenle duro.